A mí me hace mucha gracia cómo se clava la gente en un anillo. Este anillo que tengo yo aquí, no sé si ahí se ve bastante bien. Es una calavera, efectivamente, es una calavera sin quijada. Y satánico, masón, dicen de todo. Y solo se fijan en ese anillo. Suelo usar otros dos. Este es del señor Cthulhu, el dios monstruoso primigenio inventado por Lovecraft, que es una... Y esto lo hacía un chico que solo los hacía a medida y a mano. Y luego este, que yo pensé que los iba a escandalizar muchísimo, lo he traído encima durante años, es una pareja haciendo el amor. Lo traigo así. Nadie se escandaliza por eso, se escandalizan por la calavera. Sois peculiares. Pero eso que están viendo ustedes es este anillo que me acaban de regalar de Navidad y Reyes. Y creo que, aparte que a mucha gente le ha gustado y me ha preguntado por él, creo que a muchos les gustaría tener algo parecido. La piedra que tiene este anillo es un trozo de un meteorito. El meteorito se creó hace 5.400 millones de años junto con el resto de nuestro sistema solar a partir de polvo cósmico. Y hace entre 4 y 5.000 años cayó a tierra en Argentina, en una zona llamada Campo del Cielo. Es una serie de meteoritos o se consideran varios meteoritos porque se rompió en multitud de pedazos de distinto tamaño el meteorito de Campo del Cielo. Y se venden muchos trozos para joyería o se venden para geología. Y yo hace tiempo que quería un anillo de meteorito. Y luego hay unos que son listos y te ponen, es una piedra con forma de meteorito. Mira, los meteoritos no tienen forma, lo que estás haciendo tú es un falso trozo de meteorito. Este tiene su pequeño certificado de autenticidad de que es un trozo del meteorito o de los meteoritos de Campo del Cielo, formado por 3,6 partes por millón de iridio, 87 partes por millón de galio, 407 partes por millón de germanio, 0,25% de fósforo, 0,43% de cobalto y 6,67% de níquel, y el 92,6% restante, como en todos los meteoritos, es de hierro. Y tenía ganas primero que nada agradecer. Mi chica y mi hijo se ocuparon de conseguirme algo que yo quería hace mucho tiempo, pero también comentarles, porque luego alguien me dijo, ay, qué envidia, pues es que nadie lo busca. Pero si lo buscas en Etsy, por ejemplo, se encuentra y son bastante baratos. No es ninguna maravilla, ni, ay, son los miles, los cientos, no. Están en precios bastante económicos y a mí en lo personal sí me da gusto traer trozo de meteorito en, la, en forma de anillo en la mano.